Ahora es el unboxing del Fio Q3, amplificador y DAC de auriculares. Le traigo ganas desde hace, creo que ya como 2 años, pero lo agarré de oferta y dije, vamos a probarlo, ¿no? De hecho, viene en la caja nueva de Fio, bueno, con el diseño nuevo de Fio, lo cual me da buena esquina de que no es uno que se quedó ahí viejito guardado. Ay, se nos cayó nuestra muñequita. Se nos desbarata la escenografía. Los millones de nuestra escenografía. Bueno, vamos a abrirlo. A ver qué tal. Traje mi cuchillo más fino. Ni lo usé. Bueno, pues, ¿cómo se dice para el fondo? Fioku 3. Aquí vemos los logos de MQA. Reproduce MQA por si ustedes son fans de Tidal. Lo pueden usar. Amplificador THX. Que fue una de las cosas por las que me animé a comprar este. Y por lo que veo se abre de aquí. La verdad estaba buscando un amplificador con batería. Que tiene batería. Porque la verdad es que aunque tengo mis dongle DACs, eso de que te estén chupando la batería del celular está medio chafita, ¿no? Está la caja, Fío. Y la verdad es que hay varias opciones, más o menos por el rango de precio. Ahora él está más pequeñito de lo que esperaba. Digo, no está súper pequeño, pero no está mal. ¿Sí? Se siente metálico. THX. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Trae botón para graves, para ganancia. Aquí la conexión USB-C. Off, on, carga. Ah, ok. Esto me imagino que entonces por si lo estás conectando a tu celular, eh, no te lo drene, que para eso lo compré, ¿verdad? Porque no quiero que me drene mi celular. Porque luego, sobre todo si lo usas con salida balanceada, luego te drena como el 10% por hora de tu celular y pues sí es algo. Esto fue una de las razones por las que más me animé a comprarlo. Trae las tres salidas para audífono 3.5, 2.5 y 4.4. La verdad es que estaba entre este fío, entre el Leafy Hip DAC y entre uno de X Duo, el X05 me parece se llama. Y la verdad es que yo no sé por qué, al menos aquí en México, no sé de dónde nos vean, como que comprar con iFi o con IFI, como le quieran decir, como que el precio es muy alto y nada más no baja, y este sí bajó. Cuando salió tenía un costo de $150 y entre cupones de PayPal, de AliExpress, oferta y todo, acabé pagando, me parece que 75. O, no, 80 creo, porque sí me cobraron un poquito de envío. Entonces creo que fueron 80. Pues nada que ver, por ejemplo, el Hip DAC aquí en México está en 4,700 pesos y sí es así como de, hace mucho. Ya lo escuché y sí suena muy bonito, pero no sé, espero que esta sea buena alternativa. Esta es una gomita que yo me imagino que es para que no se mueva. Cables 3.5 a 3.5. Ah, sí, es cierto. Esto es también algo que me gustó de este fío. Su salida de 3.5 la puedes usar solo como amplificador. Entonces, si tienes un DAC que ya te guste, puedes conectarlo y usar el fío solo como el amplificador. No está tan útil, pero digo, algún día lo usaré. A lo mejor le conecto hasta Bluetooth, porque no incluye Bluetooth. Por cierto, pronto les haré el review. Este aparato lo tengo desde hace años y creo que se nota, ya está hasta rayado. Es el Fio BTR3K que uso para Bluetooth, la verdad está bueno. Y de hecho estaba pensando que se puede conectar a ya es mucho cablerío, pero bueno. Conexión tipo C a tipo C. Esta es la que más vamos a usar. Trae otra. Ah, es la Lightning. Entonces, si ustedes son usuarios de iPhone, pues lo van a poder usar. Ya trae su cable, eso está bueno porque luego los cables de iPhone son bien caros. Que bueno, creo que ya hay 15. Si ustedes tienen un 15, creo que ya viene con puerto USB-C. La garantía y el instructivo, que la verdad es que Fío siempre pone buenas cosas. O bueno, al menos se le entiende. Trae más cosas.
Una tarjetita para redes. A ver, esto me llamó la atención. Ah, este ya lo he visto. Este lo usas para pegarlo a tu celular. La mariposita. Honestamente no sé cómo se pone. Yo creo que voy a tener que experimentar a ver si no la rompo. Y aquí son más ligas. Ah, estas sí las he usado. Esto es para por si lo vas a llevar en tu bolsillo o algo, tu celular. Y lo amarras a tu celular con la liguita. Y ya queda como un sándwich. Bueno, pues ya les diré qué tal salió. La verdad es que está muy bonito. Ya les diré si vale la pena. No, la verdad es que por el precio, les digo que, de hecho estaba viendo el precio normal en México, en pesos, en tiendas de Amazon, Audiofilia, todo eso anda por ahí de 2100, 2200, que pues es la mitad de lo que cuesta el HitBack 2. Y si tienen suerte de comprarlo en alguna página extranjera con descuento, lo pueden conseguir. Digo que a mí me salió ya como en $80. Anda como entre 90 y 110 y ya en oferta lo pueden conseguir hasta en 80. Entonces, pues espero que valga la pena. Próximamente el review. Y no olviden darle like, suscribirse. Estamos por llegar a los 250 suscriptores. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que ahora también los audífonos, vamos a empezar a hacer las pruebas con este. Ya después les diré qué tal está de potencia. Nos vemos, muchas gracias. Ya había terminado el video y yo de burro no vi que traía otra cosa dentro de la caja. Y no me van a decir de, oye, tu unboxing todo chafa. Perdón. Ya está, nos cambió la luz. Pero miren, me faltó sacar el cable. ¿Qué? Es el de USB-C al USB normal. ¿Y para carga o para la computadora? Sí, ya, para que vean que sí somos bien hechos en este canal. Ahora sí, ya me voy. Gracias. Adiós. El batallón.